te bendiga, Dios te guarde, amado amigo y hermano, en esta poderosa y preciosa hora del Señor. Que la paz de Dios sea con usted y con todo el ambiente que le rodea. Buen provecho para los que están comenzando a desayunar. Y nueva fuerza para los que están por llegar a su trabajo y comenzar a laborar. Meditando en el Señor y llevando nuestra mente cautiva en la obediencia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy vamos a tocar un versículo bíblico de Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 30. Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 30. Y dice la poderosa palabra de Dios en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Vino después Jehú a Jezabel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabello y se asomó en una ventana. Repito, vino después Jehú a Jezabel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabello y se asomó en una ventana. Gracias, Señor, por tu palabra, viva y eficaz, más cortante con espada de dos filos, que no retorna atrás vacía. Te pedimos, Dios mío, que esta palabra quede grabada en lo profundo y en la tabla de nuestro corazón, convirtiéndonos en hacedores de la misma y no oidores olvidadizos. Te pido que tu Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad y justicia, nos interprete esta palabra y nos lleve por el camino correcto de justicia y de verdad, para que la luz de la palabra alumbre a los que están en mente de oscuridad. Te pido que te glorifiques de una manera especial, que ninguna palabra corrompida salga de mis labios, sino la que sea necesaria para la edificación de todo aquel que nos escucha, y la mía también personal. Padre, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Este es el desayuno espiritual, que muchas veces se convierte en almuerzo, pero sigue siendo la poderosa palabra de Dios. A Dios sea la gloria. Cuando hablamos de antimonio, el antimonio, ¿qué es el antimonio? Es un elemento blanco de aspecto metálico. Se cree que los antiguos usaban compuestos de antimonio reducidos en polvo como cosméticos, con los que se pintaban aún las cejas y las pestañas, además de la cara, los labios y aún las uñas. Los cosméticos se utilizaban aún para pintarse las cejas, las pestañas, los labios, las uñas. Se utilizaban estos cosméticos. Dice aquí, escuche bien, lamentablemente, o lamentamos que dentro del pueblo de Dios exista esta clase de prácticas. ¿Qué clase de prácticas? El uso de cosméticos, el uso del maquillaje, lo que utilizó. ¿Por qué cuando Jezabel escuchó que Jehú venía hacia ella, fue y se untó el antimonio en sus ojos, se atavió el cabello y se asomó en la ventana? Jezabel seducía a los profetas de Dios, acordándonos que lo que hablamos el día de ayer, la alianza entre Acab y Jezabel, Jezabel tomó el dominio en cuanto a lo espiritual y en cuanto a lo religioso en el pueblo de Israel. El pueblo se encontraba
claudicando en dos pensamientos. El pueblo se encontraba, parte del pueblo sirviéndole a Dios y parte del pueblo sirviéndole a los Baales. Habían derribado, habían dejado de usar el altar de Dios. El pueblo se había convertido al paganismo, ya habían hecho altares para Baal, altares para Acera. El mismo rey Acab se encontraba con ambición de poderío y de gobierno, se olvidó del pueblo. El pueblo comenzó bajo un juicio de hambre y de sed. El pueblo prácticamente estaba siendo esclavizado por la idolatría, por el paganismo, por la seducción. Veamos que el rey, los dioses que servía Jezabel como sacerdotisa y profetisa de Baal, eran símbolos de fertilidad, eran símbolos de lo sexual, eran símbolos de muchos rituales que se llevaban a cabo, orgías que se llevaban a cabo, prostitución que se llevaba a cabo a causa de Baal y Acera y a causa de la profetisa Jezabel y el espíritu de Jezabel que operaba en Jezabel. Era un espíritu de seducción y seducía y mandaba matar a los profetas de Dios, a los hombres que hablaban de parte de Dios, porque se habían convertido en enemigos. Porque el propósito de Jezabel estar en Israel era debilitar al pueblo de Dios. Y tomó un mando. Se hizo la esposa del rey de Israel, logrando atacar la debilidad del rey, seduciéndolo, y aún así cuenta la palabra de Dios viva y eficaz, la verdad de Dios, que Acab se había antojado de la viña de Nabot, un hombre de Dios. Pero Nabot no quiso negociar con Acab y le dijo: líbreme el Señor que yo venda la heredad de mis padres. Acab llegó triste a su casa. Jezabel vio la tristeza de Acab y Jezabel le dijo: ¿acaso no eres tú el rey? Porque estás triste. Y buscó la manera de que Acab obtuviera aquellas tierras de Nabot y mandó a buscar testigos falsos que atestiguaran contra Nabot para así matar a Nabot y entregarle como un regalo de su reina al rey la viña que Acab quería, que era la de Nabot, y Nabot no quería negociar con Acab. Y para sacarlo de su tristeza, utilizó aún el anillo del rey para sellar el edicto y la carta. Y buscaron testigos falsos que atestiguaron contra Nabot, y Nabot murió. Y a causa de eso que había hecho Jezabel, el juicio de Dios ya estaba marcado sobre la descendencia de Acab y sobre la vida de la profetisa de Baal, Jezabel. Jehú, hombre de Dios, uno de los que quedaba para aquel tiempo, caminaba por aquel lugar y dice la Biblia que Jezabel, viendo que Jehú venía al encuentro, entró, se maquilló, utilizó el maquillaje. Escuche esto porque esto es importante que usted lo escuche, hermano. Porque la Biblia no da aceptaciones de que las mujeres de Dios utilicen el maquillaje. Y cuando la Biblia habla del antimonio, que es lo que se utiliza para crear cosméticos, usted tiene que darse cuenta que la Biblia no habla que una cristiana utilizó eso, sino que una mujer pagana. Incluso las egipcias, que eran paganas también, utilizaban el maquillaje, tanto las mujeres como los hombres,
se maquillaban, usaban en esplendor joyerías, oro y plata en su cuerpo, porque estaban detrás de qué, del paganismo, estaban detrás de la vanidad, estaban detrás de la seducción. El maquillaje es esconder. Cuando usted utiliza maquillaje, usted está escondiendo la naturaleza con la que Dios la creó a usted, o lo creó a usted. Usted está disfrazándose, buscando tapar sus imperfecciones para verse deseable, para verse atractiva y atractivo, porque los maquillajes también hoy en día, como el mundo se ha corrompido, siguiendo corrompiéndose, y se ha actualizado en la carne, en las obras del Satanás, que es el príncipe de este mundo, pues hoy en día ya hasta los hombres usan bases en la cara, también se maquillan, también se pintan las uñas, lo hemos visto. Usted para eso pierde la vista. No. Veamos bien las cosas como son. Hoy en día se pintan las uñas los hombres también. Hoy en día se pintan el cabello también los hombres. Hoy en día se pintan las cejas también los hombres. Hoy en día se echan cosméticos en la cara también los hombres. Por eso, cuando usted va a la Biblia, porque a usted le gusta que le hablen de la Biblia, cuando usted va a la Biblia, mencióneme usted en la Biblia una mujer cristiana donde se le dé énfasis de que utilizó maquillaje. ¿Por qué se le da énfasis a Jezabel como pagana que utilizó el antimonio o el maquillaje? Porque lo utilizaba para seducir a los hombres de Dios. Lo utilizó para seducir también al rey Acab, porque era una costumbre de ellas utilizar eso, porque eran paganas, para despertar los deseos, para verse, para dejarse ver, para llamar la atención. Entonces, usted tiene que ponerse a pensar, una mujer cristiana que profesa a Dios, una mujer cristiana que reconoce que el que habita en ella es el Espíritu Santo de Dios, que no es propiedad suya, que usted pertenece a Dios y es morada del Espíritu Santo, que usted es propiedad del Espíritu, que usted ya no hace lo que usted quiere. Por eso el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ya no me ciño yo, ahora me ciñe otro, dijo el apóstol Pablo. Porque cuando reconocemos que somos propiedad de Dios y que el Espíritu Santo mora en nosotros, pues ya no hacemos las cosas que nosotros queremos. Por eso dice la Biblia que hay una batalla entre el Espíritu y la carne, para que no hagáis lo que queréis. Y cuando el Espíritu domina en la vida de un ser humano, de un cristiano, de alguien que se ha reconciliado con Dios, de alguien que es propiedad de Dios, pues usted debe de entender que es para no hacer lo que usted quiere, para no hacer lo que queréis. El Espíritu vence a la carne para que tú hagas lo del Espíritu y no hagas lo que tú quieres, porque la carne quiere hacer lo que tú quieres, tu voluntad, mas el Espíritu te guía a toda verdad y justicia. Entonces, cuando estamos bajo el dominio del Espíritu, estas cosas no nos interesan. Como hombres y mujeres de Dios, no nos interesa el maquillaje, no nos interesa vernos bellas y atractivas, bellos y atractivos, no nos interesa andar disfrazados, nos interesa la naturaleza de Dios, nos interesa todo lo que agrade a Dios. Y la vanidad no puede estar en la vida de un cristiano o de una cristiana que profesa a Jesucristo como su Salvador, que dice ser cristiana y cristiano.
Y cuando hablamos de cosméticos, hablamos de lápiz labiales, hablamos de polvorete en la cara, de pintadera de ojos, de pintadera de cejas, de pintadera de uñas, que son cosméticos también. Porque muchas veces no se pintan las uñas de los dedos de las manos, pero se pintan las de los pies. Entonces lo que estamos buscando es que, hermano, vanidad. ¿Cree usted que el cristiano o la cristiana andan en vanidades? ¿Qué es vanidad? ¿Qué es vano? Algo vano, algo que no tiene sentido, algo que no tiene principio ni fin, algo que no tiene propósito, algo que no tiene ningún tipo de meta. Entonces, los cristianos, las cristianas, andan en vanidad. Contésteselo a usted mismo. Si usted es templo del Espíritu Santo de Dios, ¿usted está para hacer lo que usted quiere con el cuerpo? ¿Acaso usted compra una casa para que otro haga lo que quiera con ella? Tenemos que meditar lo que dice las Escrituras. Y cuando se habla del maquillaje o de los cosméticos, se habla del paganismo y de las naciones que adoraban a otros dioses como las egipcias y como este lugar de donde salió Jezabel, que era sacerdotisa. ¿Cuál fue el fin de Jezabel? A causa de la seducción y a causa de lo que logró infiltrar en el pueblo de Dios. Porque Dios levantó al profeta Elías para confrontar al rey Acab. Lo hablamos el día de ayer. ¿Por qué? Porque el rey Acab hizo una alianza con Jezabel. Y volvemos a repetir. Hay muchos Acab en los altares que están haciendo alianza con el espíritu de Jezabel. Y Jezabel los está seduciendo. Y Jezabel les está coqueteando. Y Jezabel, símbolo del espíritu mundano, los está rodeando. Por eso hay cosas que se han vuelto en la iglesia, en supuestas iglesias conservadoras, cosas del liberalismo y la mundanalidad se han infiltrado. Y una de las cosas que se han infiltrado es esta de la que estamos hablando hoy. El maquillaje, los cosméticos. Porque hoy en día, cuando el corazón del hombre se cambia y el Espíritu Santo no es escuchado, y el redarguir, y la gente no quiere profundizar y no quiere escudriñar las Escrituras. Hay quienes saben más de jerarquías demoníacas que de la verdad de Cristo. Por estas cosas se filtran. Y hoy en día tenemos personas en la grey maquillándose, utilizando cosméticos, pero muchas veces lo hacen por ignorancia, porque no hay quien le enseñe, porque no hay quien las eduque, porque el que tiene que educar y enseñar no lo hace, porque no cree, porque son los que dicen eso no salva ni condena. Pero el maquillaje no es para una mujer de Dios, una mujer que profesa piedad, una mujer que viste con pudor, con decoro, una mujer humilde, una mujer sencilla, una mujer que ama la naturaleza de Dios, ama el crecimiento de su cabello, ama las canas que salen en su pelo. ¿Por qué? Porque es una mujer que anda en la naturaleza de Dios, porque sabe que todo lo que hizo Dios
o todas las cosas que Dios hace, las hizo bien. Entonces, cuando usted lo que está buscando es resaltar su hermosura, usted está en la carne. Y después venimos a cantar coros y alabanza y adoración cuando andamos en la carne resaltando nuestra hermosura para que la gente nos vea, para que la gente nos desea. Y andamos poseídas por el espíritu de la seducción y por el espíritu de Jezabel. Andamos haciendo lo incorrecto delante de Dios. Andamos viviendo como no debemos de vivir. El apóstol Pablo dijo, mas ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Ahora, si a usted no lo han educado, si usted no ha escuchado estos temas en su congregación, en su iglesia, no hay ninguna excusa para usted buscar el significado de las cosas y lo que le conviene a Dios. Y si usted anda en el Espíritu, usted tiene el deseo de escudriñar todas estas cosas y el Espíritu lo lleva a usted a escudriñar esto, porque usted lo que quiere es agradar a Dios y no a los hombres. El problema es que cuando queremos agradar a los hombres, pues entonces por eso tenemos hoy dentro de muchas congregaciones un show de máscara. Todo el mundo tapando sus imperfecciones y luciéndose hermoso y reluciente en la casa de Dios. Y caminan danzando de lado a lado. ¿Para qué? Para seducir. ¿Para qué caminamos rasgándonos de lado a lado? Como si estuviéramos no caminando, parece como si estuviéramos bailando. ¿Cuál es el propósito de eso? No es la seducción. Esa alianza que hizo Acab con Jezabel contaminó al pueblo de Dios y llevó al pueblo de Dios al juicio de Dios. A abandonar a Dios, a dejar de agradar a Dios. Por eso, esta pequeña exhortación de esta mañana es un aperitivo un poco más de lo que fue el de ayer. Usted deberá entender que usted no está detrás de la vanidad. Usted no es una vanidosa ni un vanidoso. Porque las personas que utilizaban este tipo de maquillaje, en unos años, en unos tiempos atrás, las mujeres que comenzaron a utilizar este tipo de maquillaje eran mujeres que eran señaladas como mujeres orgullosas, como mujeres arrogantes, presumidas. El maquillaje se comenzó a meter en Hollywood, de las películas, los hombres maquillándose, las mujeres maquillándose. Y todas estas cosas siguieron hasta que las personas lo tomaron como algo normal y ya todo el mundo salía a la calle, las mujeres maquillándose de cuantos colores habían en la cara, pintados, para lucir de una manera diferente a como Dios te hizo. Porque lo que resalta la belleza de una mujer cristiana es la obediencia y la devoción a Dios. No es un polvo, no es un colorete, no es un labio pintado, que eso se ve a legua. Pero la Biblia dice que hay quienes tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, boca y no hablan, pies y no caminan y hablan de los ídolos. Pero también hay personas que tienen ojos y no ven lo que quieren, no ven lo que no quieren ver y se hacen ciegos. Pero hay un Dios en los cielos
que delante de Él no se esconde nadie. Él lo ve todo. Dice la Biblia que aún ve lo profundo de nuestro corazón. Porque si somos propiedad de Dios, si mora en nosotros el Espíritu Santo de Dios, hermano, ¿cómo es posible que hagamos lo que nosotros queremos con este cuerpo o con nuestra vida? Eso no tiene lógica. Si somos cristianos, seguidores de Cristo, y tenemos el Espíritu Santo por dentro, ¿cómo es que hacemos nuestras obras y no hacemos la del Espíritu? ¿Cómo que no somos redargüidos? Porque Dios no obliga a nadie. Pero tu corazón tiene que estar dispuesto a toda buena obra. Y si tu corazón no está dispuesto a toda buena obra, pues estas cosas para ti se vuelven algo insignificante. Y arrastras hablando lo que hablan los demás. Eso no salva ni condena. Eso no salva ni condena. Tenga cuidado, hermano. Agrade a Dios, estamos en los últimos tiempos. No permita que el espíritu de Jezabel se meta dentro de la casa de Dios, se meta dentro de su vida, se meta dentro de la vida de su esposa, se meta dentro de la vida del hermano. Hablemos la verdad, estas verdades no se escuchan. Estos temas así usted no lo va a escuchar en muchos lugares, hermano, porque no quieren hablar de eso, porque creen que eso no tiene que ver nada. Sí tiene que ver, eso es vanidad, eso es egoísmo, eso es obra de la carne. Eso es una obra de la carne, seducir. Entonces decimos que amamos a nuestro hermano, pero estamos buscando seducirlo. Estamos buscando seducirla. Y andamos con el espíritu de Jezabel. Por eso estas palabras incomodan a aquellos que andan bajo la influencia de ese espíritu. Aquellos que le han dicho bienvenido. No hubo una iglesia de las 7 iglesias del Apocalipsis que toleró, aceptó, dejó pasar por alto a Jezabel y entró y profetizó en el pueblo y sedució al pueblo y lo llevó a la lascivia, lo llevó a la fornicación y lo llevó al adulterio espiritual. La Biblia habla de eso en las 7 iglesias del Apocalipsis. Porque toleras a esa mujer que se dice llamar profetiza, que seduce al pueblo. Vamos a abrir los ojos, hermano. Estamos aquí para agradar a Dios y no a los hombres. Tenga cuidado. No se deje convencer fácilmente. Usted tiene el Espíritu Santo de Dios. Usted tiene una relación con Dios. Pregúntele, busque lo que es el maquillaje. Busque para qué se hizo eso. Busque en la Biblia quiénes utilizaron eso. Si prácticamente las mayores fueron las paganas y las rameras. Pero el que busca, encuentra. El que escudriña, halla. El que toca la puerta, se le abre. Pregúntele a Dios. Acérquese a Dios. No se supone que si usted es templo del Espíritu Santo, usted antes de llegar a la casa de Dios, usted se ponga algo adecuado como mujer que profesa la piedad y como hombre que profesa ser un hombre y una mujer de Dios. ¿Cómo es posible que lleguemos a la casa de Dios como nosotros queramos? Todos pintorreteados. Las uñas de los pies, las uñas de los dedos, hermano, pintorreteadas. ¿Cómo es posible, hermano? Y decimos ser conservativos y decimos hablar la verdad. ¿Es verdad que estamos hablando la verdad? ¿Es verdad que tenemos amor a las almas? ¿Es verdad que queremos que las almas lleguen a los pies de Cristo y alcancen salvación? ¿O solamente las queremos tener dentro de la iglesia? Usted y yo, que somos parte del rebaño de redil, que estamos luchando para alcanzar la salvación, deberíamos de escudriñar estas cosas, porque estas son las pequeñas zorras. Estas son las moscas muertas
que están dañando el perfume del perfumista. Estas son las pequeñas cosas que han manchado el evangelio de salvación, el evangelio de puro, el evangelio de santidad, de santificación. Estas son las pequeñas cosas, las zorras que han echado a perder la viña. Y esto perturba, porque la verdad perturba al que anda en corrupción y andan buscando de otra manera cómo opacar eso y cómo no hablar más nada de ese tema y cómo no tocar esos puntos, porque eso no es importante, porque eso no salva ni condena, porque cuidado, hermanos, cuidado, cuidado, cuidado. Ore, búsquele a Dios, busque el significado del maquillaje, profundice ahí para que usted vea, porque en algunas cosas estamos bien, porque no celebramos esto, aquello y lo otro, pero en otras cosas estamos fallándole a Dios, en cosas que para usted son cosas pequeñas, pero hay quienes cuelan el mosquito y dejan pasar el camello. Y que Dios le bendiga, Dios le guarde. Será hasta la próxima. Dios le bendiga, pase un buen día. Amén.